Amigos, muy buenas tardes. Iniciamos con las noticias. El presidente Guillermo Lasso aseguró que terminará su mandato fortaleciendo la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. Lo dijo durante la entrega de 42 camionetas 4x4 para grupos especiales. Belén Marizalde está en la base aérea de Quito y nos amplía la información. Hola Belén, buenas tardes. Hola, ¿qué tal en estudio, amigos? Muy buenas tardes. Así es, estamos en la base aérea en donde se realizó esta entrega de vehículos y también equipamiento para distintas unidades militares. El presidente Guillermo Lasso anunció además que en esta semana se entregarán 20 de los 179 vehículos blindados que el Ecuador adquirió tanto a Turquía como a Israel. Ha dicho en reiteradas ocasiones que la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y también la minería ilegal continúa. Contarles además que esta mañana el primer mandatario firmó el decreto 837 con el cual nombró a Luis Ordóñez, coronel de Estado Mayor de Inteligencia Militar en Servicio Pasivo, como el nuevo director del Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, SNAI. Para tener más detalles de lo que ocurrió esta mañana, les hemos preparado la siguiente nota. Veamos. Equipar a las Fuerzas Armadas, especialmente a sus unidades de inteligencia, según el presidente Guillermo Lasso, es ahora una prioridad. Esto a poco de que culmine su mandato. Este martes, por ejemplo, entregó 42 camionetas 4x4 y equipamiento militar, pero dice que las adquisiciones continuarán. Continúan los procesos de contratación para adquirir vehículos, lanchas guardacostas, corbetas, municiones, chalecos, más chalecos antibalas, más cascos, aeronaves, entre otros instrumentos necesarios. Aseguró que su compromiso es dejar operativas a unas Fuerzas Armadas que él encontró, dijo, con graves falencias. Hace 2 años, nuestras queridas Fuerzas Armadas tenían serias deficiencias de equipamiento. Nosotros las dejaremos en mejores condiciones operativas. Las Fuerzas Armadas deben contar con los medios necesarios para llevar adelante las operaciones militares y operaciones de inteligencia y contrainteligencia con el objetivo claro de actuar con precisión y certeza. Anunció que esta semana se entregará también a las Fuerzas Armadas 20 de los 179 vehículos blindados Cobra 2 que el Ecuador adquirió a Turquía e Israel. Estos vehículos son anfibios y pueden ser equipados con misiles antiaire y metralletas. Por eso son de uso militar y no policial. Entre 2022 y 2023, el presupuesto para las Fuerzas Armadas suma $364 millones, pero ninguna autoridad detalló cuál es la ejecución hasta el momento. Lo que sí dijo el primer mandatario es que no pactará con las mafias y que el gobierno continuará trabajando en los operativos en los centros de detención. Justamente la mañana de este martes firmó el decreto 837, con el cual nombró a Luis Ordóñez, coronel de Estado Mayor de Inteligencia Militar en Servicio Pasivo, como el nuevo director del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad, SNAI. Ordóñez, experto en inteligencia y seguridad, se convierte así en el 6º funcionario en liderar el SNAI, esta vez en medio de un estado de excepción del sistema penitenciario. Está previsto que estos vehículos blindados se entreguen el día jueves en Parcayacu durante un evento que se llevará a cabo en la mañana. Nosotros vamos a continuar pendientes de estas compras que se están realizando por parte de las diferentes carteras de Estado para dotar de los equipos necesarios tanto a militares como a Policía Nacional. Con esta información regreso con ustedes de estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Belén. Muchísimas gracias. El presidente de la Corte Nacional de Justicia solicitó resguardo policial para los 8 jueces de lo penal del organismo. El pedido forma parte de los temas planteados dentro de la Mesa Interinstitucional de Seguridad y Justicia. Daniela Valencia sigue el tema y con ella nos contactamos para que nos amplíe esta información. Hola, Daniela. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, con 2 oficios, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, le solicitó al Ministerio del Interior implementar mayores medidas de seguridad para las dependencias judiciales que están en las zonas de mayor riesgo y también para la Corte Nacional de Justicia. Aquí se pide mayor iluminación, un patrullaje permanente y también que se dé mayor seguridad a la escolta judicial, es decir, que hayan más miembros de la Policía Nacional. Nosotros conversamos con el presidente de la Corte, Iván Saquicela, y preparamos un reportaje al respecto. Veamos.
Que no se trata de la respuesta a una amenaza puntual, sino una forma de prevención, es como explica el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, los oficios enviados al Ministerio del Interior, en los que se solicita mayores medidas de seguridad para la Corte Nacional de Justicia. Pensamos que es necesario fortalecer, entre otros aspectos, que la propia policía nos recomienda y los estudios que se hacen. Por ejemplo, ¿qué sucede con los accesos a la Corte Nacional, con las vías en relación a la Corte Nacional, con la iluminación? Dentro de esta solicitud se plantea el otorgar resguardo policial permanente a los 8 jueces nacionales de la Sala Especializada de lo Penal, tomando en cuenta que son ellos quienes están expuestos a un mayor riesgo. Luego llegamos a entender que no es posible que exista un policía resguardando a cada juez y juez del país, llegamos a entender. Pero en cambio sí es posible lo que planteamos de las unidades judiciales y el resguardo policial en el caso de los jueces, las juezas que puedan requerir de acuerdo a un nivel de riesgo. El 13 de febrero de este año, la jueza de lo penal Mercedes Caicedo presentó una denuncia por amenazas y por riesgo a su integridad personal y familiar. Se le negó el resguardo policial, de ahí que el presidente señala que también se requiere modificar la forma en la que se evalúa el perfil de riesgo de los magistrados, tomando en cuenta la exposición por su labor. Pero que el trámite para poder obtener la evaluación del riesgo y la consecuente seguridad que se les otorgue sea breve, sea eficiente, de modo tal que las juezas y los jueces puedan tener el resguardo. Este pedido de mayores medidas de seguridad también alcanza a las dependencias judiciales en las zonas del país consideradas de mayor riesgo. Solo para ejemplificar, en la Corte Nacional de Justicia hay 10 miembros de esta escolta judicial. Según nos informaron, se requerirían 3 más, mientras que en el Complejo Judicial Norte existen 10 policías y lo conveniente serían 20. Es la información que ocurre hasta ahora. Ustedes tienen más en estudios. Una buena tarde. De igual manera para ti, Daniela, muchísimas gracias. Y el Ministerio del Interior tramita y evalúa 27 solicitudes de resguardo policial para alcaldes, prefectos y concejales de varias ciudades del país. Los pedidos se duplicaron después del asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, y del director de terrenos del municipio de Durán. La situación que se vive actualmente en el país y los constantes ataques y también amenazas que han recibido varias autoridades locales ha obligado a la Policía Nacional a extender sus capacidades operativas para brindar resguardo a varios alcaldes y vicealcaldes de algunas provincias. Hasta el momento nosotros tenemos 27 alcaldes y vicealcaldes que han solicitado ya el pedido de seguridad y todos absolutamente están en trámite. Trámite que tarda algunos días porque el Ministerio del Interior y la Policía deben evaluar los riesgos de las autoridades locales en base al territorio donde laboran y los antecedentes sobre potenciales amenazas. El análisis de riesgo es el que determina inclusive el número de policías que se le asigna a cada alcalde. Sostuvo que actualmente brindan resguardo policial a 15 autoridades locales que están ubicadas en las provincias de la costa como Guayas, El Oro, Manabí, Esmeraldas y Los Ríos. Y para la aprobación tenemos 5 y en este momento también tenemos 8 que están en elaboración, es decir, conforme van ingresando inmediatamente la policía los va haciendo. Manifestó que lo importante ahora es garantizar la seguridad de las autoridades locales. Indicó que las amenazas que han recibido han sido a través de panfletos, mensajes, llamadas y hasta con disparos a sus viviendas. Pero sobre todo con algunos viceprefectos que por su localización territorial están con un análisis de riesgo alto. Las estadísticas detallan que en este 2023 aproximadamente 35 autoridades locales, entre alcaldes, prefectos, concejales y funcionarios públicos, han recibido amenazas de muerte, unas que incluso se han concretado, como la última al director de terrenos del municipio de Durán, que fue asesinado a tiros por varios sicarios, al igual que el alcalde de Manta, Agustín Intriago. La falta de médicos legistas hace que los procedimientos realizados en el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Guayaquil tarden hasta más de 12 horas. Bernarda Ceballos está en el Laboratorio de Criminalística y nos amplía los detalles de este tema. Hola, Bernarda.
Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, en ocasiones la violencia en Guayaquil ha logrado saturar el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de la ciudad. Y es que aquí el problema no solo radica en la falta de médicos legistas, sino también en la escasez de mesas para autopsia. Y aquí algunos datos. Antes del 2020 se registraban un total de 8 cuerpos ingresados al día. Actualmente la cifra se ha triplicado. Les tenemos preparado el siguiente reportaje. Ella es Fabiola Robalino, perito especialista en medicina legal, y nos asegura que antes del 2020 a este centro forense ingresaban 8 cuerpos al día. Hoy en día existen hasta 15 ingresos diarios, aunque durante el fin de semana la cifra se duplica. Podríamos llegar hasta 20, 21 y en fin de semana la cuestión se pone mucho más complicada. Y se ha llegado hasta 25 cuerpos entre sábado y domingo. Así lucen los exteriores del centro forense en Guayaquil durante un día de semana. Las lágrimas, angustia y espera de los familiares de los hoy occisos son parte de la escena que se logra observar. Y es que ellos dicen llevar más de 12 horas esperando a que se le realice la autopsia a su ser querido. Quedaron que a la 1 salía de aquí, pero estamos esperando que ya es la 1. Entre 10 y 12 horas es el tiempo promedio que tarda el proceso de autopsia e identificación de un cuerpo. Aunque si el personal del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses fuera mayor, la espera disminuiría. Actualmente existen 5 médicos legistas cuando lo óptimo serían 10. Recién se incorporó una médico que justo empieza a actuar hoy por parte del Servicio Nacional de Medicina Legal. Policía Nacional también incorporó recientemente médicos, como le decía, pero ellos todavía no han empezado a peritar. Aunque se asegura que de nada serviría el aumento de personal si las mesas de autopsia continúan siendo 4. Lo óptimo por lo menos sería tener 7. Durante nuestro recorrido se nos explicó el paso a paso del procedimiento realizado en el centro forense. Primero se realiza el levantamiento de cadáver, luego la autopsia y posteriormente se procede a la identificación del cuerpo, que consta de 3 fases. Pero si esto no es posible, existen métodos no rutinarios que son la antropología forense y el método de la genética forense, en donde se logra identificar el ADN del cuerpo. Es importante destacar que al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Guayaquil también arriban los cuerpos de las víctimas mortales de hechos violentos suscitados tanto en Durán como San Borondón. Esa es la información que nosotros les tenemos hasta estos momentos de la tarde. Regresamos a estudio. Excelente jornada. También para ti, Bernarda, muchísimas gracias. Y seguimos con la información, esta vez desde Galápagos, donde Diego Añasco nos comenta sobre el traslado de la droga incautada cerca a las islas y sobre la invasión a la Reserva Marina de Galápagos de un barco de bandera extranjera. Hola, Diego, cuéntanos, por favor, de qué país es este buque. Adelante. El barco es de bandera panameña. Buenas tardes, saludos desde Galápagos, y además fue obligado a salir de aguas territoriales, ya que se comprobó que no tenía pesca ilícita. Pero hay más novedades en Galápagos, y es que se trasladaron hacia el continente la droga que fue incautada semanas atrás en operativos cercanos a las islas. Los detalles en la siguiente nota. La droga que fue incautada en julio y agosto en aguas cercanas a Galápagos fue trasladada vía aérea desde la isla San Cristóbal hasta Guayaquil, donde se procederá a su destrucción. El traslado se lo realizó bajo estrictas medidas de seguridad. Una operación conjunta entre la Armada del Ecuador y la Policía Nacional. Transportar alrededor de 2.5 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización. El avión naval trasladó en total 2.504 bloques de cocaína y, según un comunicado de la Policía Nacional, una vez en Guayaquil será ingresada al centro de acopio temporal de la zona 8, mientras se emite la orden judicial para su destrucción. Pero hay más novedades en el mar de Galápagos. Un carguero panameño invadió la Reserva Marina de Galápagos. Se trata del buque HSL México. En este video se lo capta en el momento en el que está a 17 millas al norte de la isla Pinta, lo cual está expresamente prohibido. Por ello, la Armada Nacional y el Parque Nacional Galápagos lo detuvieron e inspeccionaron sus bodegas para conocer si transportaba pesca ilegal. Pero no fue así. Lo que hallaron fue manganeso. Tras la inspección, fue obligado a retirarse de aguas ecuatorianas por personal de la Armada, mientras que el Parque Nacional iniciará un procedimiento administrativo contra la embarcación por invadir el mar protegido de Galápagos.
Y con el tema de la droga incautada se hace énfasis en que esta fue capturada en aguas cercanas a Galápagos, no exactamente en las islas, ya que los narcotraficantes utilizan el corredor marino que queda entre las islas y el Ecuador continental para llevar esta sustancia ilícita hacia Centro y Norteamérica. Con este reporte damos paso desde el Ecuador insular hasta el Ecuador continental. Compañeros, ustedes siguen. Gracias, Diego, por ese reporte. Y julio del 2023 se confirma como el mes más caluroso registrado hasta la fecha en el mundo. En contraste, varios países sufren las consecuencias de severas tormentas e inundaciones. Esto es China, luego de las peores inundaciones jamás registradas en el país. Y es que tras disminuir el nivel del agua hay decenas de animales muertos en las calles, lo que hace temer una posible propagación de algún virus o epidemia inusual. En Europa ocurre algo similar, pues las fuertes lluvias en el este de Suecia han ocasionado daños en ciudades y carreteras y hasta el descarrilamiento de un tren donde 3 personas resultaron heridas. El río Susabak, que atraviesa el centro del país, se desbordó provocando graves inundaciones. Las agencias meteorológicas suecas prevén que las zonas inundadas se multipliquen. Decenas de personas han sido evacuadas tanto en Suecia como en la vecina Noruega. Entre tanto, en Estados Unidos, más de 300 reportes de tormentas dañinas desde Colorado hasta Virginia se registraron en el país. Además, 10 tornados reportados sobre todo el estado de Illinois causaron destrucción y arrancaron techos. En Alabama, más de 40,000 familias quedaron sin electricidad debido a los vientos que arrancaron árboles. Mientras en Alaska, grandes inundaciones provocaron un estado de emergencia. Las autoridades dicen que las inundaciones fueron provocadas por el rápido derretimiento del glaciar Mendehal. Los expertos dicen que Alaska se ha estado calentando al doble de velocidad del resto del país. Esta es una probabilidad del 1% al 0,2% de que este tipo de inundación ocurra en un momento dado, por lo que este es un evento muy raro. Al mismo tiempo, en el sur de Estados Unidos, el calor récord continúa impactando desde Texas hasta Florida y seguirá así toda la semana. Y es que julio de 2000... Continuamos informando. Desde hoy hasta el 17 de agosto, los candidatos a asambleístas provinciales pueden realizar su campaña electoral y captar el voto ciudadano. El Consejo Nacional Electoral incrementa los controles. Karen Aaron nos tiene el reporte. Hola Karen, buenas tardes. Cuéntanos, por favor. Hola, ¿cómo están en estudios, amigos televidentes en casa? Buenas tardes. En efecto, este martes 8 de agosto arranca, según el calendario electoral, la campaña para todas las dignidades. En este caso lo hacen los candidatos a la Asamblea en las provincias, tomando en cuenta que hace una semana se adelantó la campaña electoral para los candidatos a la Asamblea Nacional. Y lo propio sucedió semanas atrás con los binomios presidenciales. ¿Cuáles son las reglas del juego y cuál será la intervención por parte de las unidades de fiscalización y de promoción del CNE? Les cuento en el siguiente reportaje. Veamos. 10 días tendrán los candidatos a asambleístas provinciales para hacer campaña. Este martes 8 de agosto arrancó oficialmente este periodo para esta dignidad. Inicie la campaña oficialmente para los asambleístas provinciales en este caso y efectivamente así se lo hará. Ya estaremos con todos en campaña. Con ellos, ya todas las dignidades están en campaña. Los binomios presidenciales arrancaron de manera anticipada el 13 de julio y el 3 de agosto, quienes buscan una curul en la Asamblea Nacional. Nosotros esperamos que para el día miércoles, si mal no recuerdo, ya esté en firme la candidatura sin más recursos ante el TC, que ya no tenemos que nosotros publicar. Pero para realizar campaña los candidatos deben cumplir con reglas. Primero, toda pieza publicitaria debe pasar por previa revisión y aprobación del CNE. Solo así puede ser difundida, explicó Marco Peña, director de promoción electoral. Recordemos que la publicidad electoral en medios se realiza con recursos públicos, financiamiento público, y desde la Constitución se indica que el Estado garantizará la publicidad electoral a través del presupuesto del CNE siempre y cuando propicie el debate y difusión de propuestas programáticas. Los candidatos están obligados a difundir sus propuestas en los spots, pero tienen prohibido difundir mensajes que pretendan inducir a la violencia, estereotipos que no respeten la dignidad humana, que denigre a otro candidato o que se use menores de edad. También se revisa que el producto comunicacional no transmita o reproduzca relaciones de dominación, desigualdad y discriminación. Esto en lo que tiene que ver con limitar los derechos políticos de las mujeres. Hasta el momento los candidatos han solicitado a nivel nacional la autorización para 294 piezas publicitarias.
Y bien, las autoridades del CNE recordaron también a los candidatos que pueden ser sancionados en caso de que se incumplan las reglas, por ejemplo, de que no se justifique el hecho de dónde provienen los recursos extra para la campaña electoral por un lado y lo otro que no se cumplan con las normas para los spots publicitarios. Es la información a esta hora, continúan ustedes con más, que tengan una buena tarde. Igual, Karen, para ti, muchísimas gracias por ese reporte. Y a menos de 2 semanas de que concluya la campaña electoral, los candidatos a la presidencia continúan extendiendo sus recorridos hacia diferentes sectores del país. Los temas antes de llegar a la recta final se fijan en economía y seguridad. Fortalecer la dolarización y la seguridad se convierten en el trecho final de la campaña electoral, a la que le queda tan solo 12 días. En este sentido, Otto Sonnenholzner visitó medios locales tanto de Guayaquil como en Quito. La gente sabe, es una persona honesta, que está en esto por las razones correctas, y eso es lo que aterroriza a esta clase política de aperro que nos ha tocado sufrir. Luisa González asimismo cumplió agenda en Guayaquil, donde hizo una visita protocolar a la alcaldía de este cantón, donde aprovechó para referirse a temas de rehabilitación social en los reclusorios del país. Hemos tomado una decisión seria como política pública de ir reduciendo la población carcelaria. Quien también se encuentra desarrollando actividades en la urbe porteña es Yacu Pérez, quien instaló en uno de los salones del Hilton Colón una mesa de seguridad que incluye acciones integrales y urgentes. Nunca antes, como ustedes saben, hemos estado en una crisis de esta magnitud. 61 policías asesinados. Fernando Villavicencio, por su parte, se estableció en Quito con entrevistas a medios locales, en los cuales señaló lo peligroso de desdolarizar al país. Ellos ya lo hicieron. Esa fue una realidad dolorosa que acabó convirtiendo al sistema Sucre, que fue la moneda virtual creada por Andrés Arauz, Diego Borja, Pedro Páez y Rafael Correa, el año 2010. En tanto, Jan Topic no efectuó actividades de territorio, pero realizó un enlace radial que convocó a medios de la costa, sierra y oriente. La tecnología no es complicada, es igual que el tema de inhibición de señales. Lo que falta es una persona competente que venga con los pantalones para hacerlo. El presidenciable Javier Herbas, en cambio, cumplió actividades en Los Ríos, con recorridos ciudadanos, conversatorios y ruedas de prensa, además de un almuerzo popular. Existen candados legales que impiden la creación de monedas paralelas en Ecuador, inclusive si son electrónicas. La llamada Ley de Defensa de la Dolarización, aprobada en 2021, impediría que se ponga en marcha la propuesta de Ecuadólares que planteó Andrés Arauz. Absorber los dólares para utilizarlos solo en pagos internacionales y dentro del país utilizar dinero digital de la Banca Central Ecuatoriana. Es en resumen la propuesta de Ecuadólares, que en abril pasado explicó en un medio argentino el hoy candidato a la vicepresidencia por el correísmo Andrés Arauz. Pero su implementación es actualmente imposible, pues lo prohíbe el Código Monetario y Financiero. La llamada Ley de Defensa de la Dolarización, aprobada en abril de 2021, niega la posibilidad de que el Banco Central ponga en circulación cualquier tipo de moneda electrónica. Si usted mañana quisiera utilizar mecanismos de otro estilo, otra moneda, pues el país, después de casi una generación de utilizar el dólar como medio de pago, no lo va a aceptar, y eso es para mí el candado más fuerte que hoy tiene el Ecuador. En 2014, durante el gobierno de Rafael Correa, la Asamblea aprobó una reforma que introdujo el llamado dinero electrónico. Iniciativa que por falta de confianza no terminó de despegar. Las reformas de 2021 establecieron que banca, cooperativa y Banco Central tienen autorización para operar solo medio de pagos electrónicos, eliminando la posibilidad de emitir dinero digital. Usted puede hacer una transferencia bancaria de su cuenta a otra, pero obviamente siempre con el respaldo del dinero que usted tiene en su cuenta. De momento hay esas trabas, pero igual todavía de momento queda la duda de qué es lo que está proponiendo finalmente el candidato Arauz. Adicionalmente, el Código Monetario, en su artículo 94, deja en claro que en ningún caso el Estado podrá obligar a una persona natural o jurídica de derecho privado a recibir moneda distinta del dólar de los Estados Unidos de América. Ellos se niegan a entender y a aceptar
que hay algo más fuerte que el populismo, y ese algo más fuerte se llama dólar. Las cosas están claras por ahora, dicen ambos analistas, aunque uno de ellos advierte que vía asamblea se podrían fabricar las llaves para abrir esos candados legales que hoy impiden la emisión de monedas paralelas. Estamos de regreso con más información. Petroecuador sacará a licitación pública el campo Amistad de gas natural. El mayor consumidor de este gas es la empresa pública Selec, que requiere el producto para la generación eléctrica. Les contamos las condiciones de la licitación. La licitación del campo Amistad de gas natural permitirá generar electricidad de una manera más limpia en el país. El directorio de Petroecuador autorizó el lanzamiento. Así nos lo explicó el gerente de transformación empresarial de la estatal petrolera. Resolvió autorizar el inicio de un lanzamiento de un proceso contractual para firmar un contrato de servicios específicos integrados para el campo Amistad. Se espera que la contratista, en caso que se suscriba, se perforen 4 pozos de desarrollo y que se hagan 3 recondicionamientos que son arreglos en pozos existentes. El Estado va a pagar una tarifa por la producción que obtengan cada uno de estos trabajos. Ese es más o menos el esquema de negocio propuesto. El campo Amistad fue descubierto en 1970. Corresponde a un campo offshore del cual, por necesidades del país, se requiere hoy que sea licitado. Nosotros tenemos que adjudicar este contrato en caso de que tengamos ofertas que sean convenientes para el Estado hasta la primera semana de noviembre de este año. Después pasa un año hasta que se pueda traer un taladro del extranjero para que pueda hacer perforación offshore y esperaríamos entre 18 a 24 meses tener el primer pie cúbico de gas de esta iniciativa. Está previsto 15 años originalmente, son inversiones grandes, estamos hablando de 173 millones aproximadamente. Y el geólogo José Rodas explica los detalles de este yacimiento y además aclara de qué se trata, pues asegura que hay confusión. El gas licuado de petróleo es una mezcla de los gases de butano y propano. Este es el gas que se envasa en cilindros y lo usamos en nuestros domicilios. Y el gas asociado de petróleo es el gas que sale con la producción de petróleo. Al gas que nos referimos en Amistad es un gas metano que solo utiliza quienes son nuestros consumidores. El mayor consumidor es Selec, la empresa eléctrica del Ecuador. Así, el 80% del consumo de gas natural lo utiliza Selec para la generación eléctrica en la provincia de El Oro. Con menos emisiones y con menos costo que, por ejemplo, diésel o fuel oil. La reserva del campo Amistad es pequeña si se la compara con otros países como Perú y Bolivia. Sin embargo, poco se ha explorado aún. Reservas de gas del campo Amistad de 167 billones. Ecuador produce alrededor de 21 millones de pies cúbicos. Si los pozos son exitosos, se esperaría llegar a 73 millones de pies cúbicos de gas natural. Y además que las empresas continúen explorando y ampliar la cuenca del Ecuador. En el mes de septiembre se podría pasar de alerta amarilla a naranja según el ERFEN, el comité que estudia la llegada del fenómeno del Niño. Valery Villalba se encuentra en el estudio para darnos más detalles. Valery. Hola, ¿qué tal? Así es. Mucho se ha hablado de la llegada del fenómeno del Niño y sus afectaciones, pero para tener claro en qué etapa nos encontramos en estos momentos, es importante revisar el protocolo de emisión de estados y alertas definido por el comité ERFEN, que es el Comité Técnico Nacional del Estudio del Fenómeno del Niño, junto con el Gobierno Nacional y Gestión de Riesgos. En él se definieron parámetros y colores para cada etapa. El más bajo es el nivel de blanco, lo cual significa que está inactivo. Le sigue la alerta amarilla, que indica que es una etapa de observación y es en la que nos encontramos actualmente. Aquí se generan las condiciones para el desarrollo del fenómeno del Niño y ya se han podido observar las primeras afectaciones, como son las temperaturas elevadas en el océano. Ahora, ¿en qué momento se pasa de alerta amarilla a naranja, que significa un estado activo? Bueno, cuando se cumplan 2 factores, que son la temperatura local, que ya se encuentra 3.4 grados por encima de lo habitual, y faltaría la temperatura del Pacífico Central, que se encuentra en estos momentos en 1.2 grados elevado y que debería pasar el umbral de 1.5 grados. Esto, según estudios, podría darse en el mes de septiembre. Y finalmente tenemos la alerta roja, que representa las afectaciones que ya se pueden evidenciar, lo que significa lluvias intensas. Y si bien no se puede determinar su intensidad por el momento, sí se espera que sea de moderada a fuerte y que las primeras afectaciones se darían en la zona norte de Esmeraldas y Manabí, y luego pasaría al resto de la costa ecuatoriana.